FDA. Pero no todos funcionan igual. La clave está en elegir mejor, en elegir el adecuado. Como Vitagel Tripéptide, que cuida la piel, cuida las uñas, cuida el pelo y las articulaciones de forma más efectiva. Sus dosis más pequeñas logran resultados visibles en solo 15 días. Vitagel Tripéptide, una nueva fórmula para ganarle al tiempo. Te vas a Mi Farma, te vas a Incafarma y ahí los encuentras. O por último entras a su web, vitagel.pe. 11 de la mañana con 48 minutos. Si tienes dudas sobre dónde estudiar, en UPN las resolverás en su nuevo campus en Ate, moderno, sostenible y con tecnología de última generación. Los puedes visitar en la avenida Nicolás Ayllón 3720 y en upn.edu.pe. UPN, llevamos tu potencial al máximo. Estamos con Marcela Alvarado, neuróloga del Ministerio de Salud, quien nos está hablando sobre el Parkinson. Nos decía en el bloque anterior que es una enfermedad que todavía no registra antecedentes, ¿correcto? O sea, no sabemos las causas, ¿no? Suele aparecer en promedio de los 50 años en adelante, ¿no? Bueno, y a partir de eso entonces, ¿cuáles serían las acciones que podemos tomar nosotros? Claro, y también habíamos comentado un poquito sobre los síntomas, para que la gente como que vaya reconociendo, ¿no? Que hay este temblor, este movimiento más lento, pasos más pequeñitos. Y tú hiciste una pregunta muy, muy valiosa, Carlos. O sea, ¿cuál es ese síntoma o ese signo de alerta que nos debe dejar pensar de que esto podría ser un Parkinson? Y que no le damos importancia. Exacto. Que esto a lo mejor no es. Sí. Exactamente. Existe un síntoma que sí podría de repente alertarnos en cierta forma, como te decía, no es contundente, pero que requiere evaluación. Esto se llama el trastorno de la conducta del sueño, así es el nombre. Y se describe cuando la persona está dormida, lo normal, nosotros dormimos completamente y tenemos que estar pues flácidos, sin hacer movimientos, totalmente flácidos en un sueño profundo. Sin embargo, cuando la persona ya tiene ese trastorno de la conducta del sueño, hace movimientos. Es decir, no pierde el tono muscular, empieza a vivir y actuar el sueño. Pueden hacer movimientos como que están golpeando o como que están corriendo, incluso pueden golpear con la fuerza que presentan a la persona que está durmiendo con ellos o lastimarse ellos mismos. A ver, que eso es diferente a un sobresalto. Diferente, un sobresalto es como un espasmo, ¿no? Claro, ya, pero esto no es un espasmo, sino es moverse, vivir el sueño, actuar el sueño. Hacen movimientos intensos que a veces se golpean contra la pared, a veces se caen de la cama, a veces golpean, que incluso mis pacientes me dicen, doctora, me he tenido que ir a dormir a otro lado porque mi esposa ya le he dado 2, 3 golpes, obviamente sin querer. Porque no, eso lo hace de mala intención el esposo. También me le dice a mi esposa a mí, miércoles, ¿no? Pero cuando está caliente, molesta, ¿no? Bueno, pero fuera de bromas. ¿Y eso es recurrente o es aislado? ¿Ocurre, no sé, una vez a las 500? Es muy característico en la enfermedad de Parkinson. Muchos de los Parkinson lo presentan, no el 100%, pero es muy típico, un 70-80% lo presentan. ¿Todas las noches? Generalmente sí, pero se da un tratamiento para esto, claro, y que los controla, y los pacientes que, lo presentan muchos años antes de que empiece la enfermedad de Parkinson, incluso hasta 10 años antes de que pueda presentarse la enfermedad de Parkinson. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Y bueno, usted nos ha dicho que usualmente podemos detectar esos casos de 50 años a más, pero nos dice que también podría darse 10 años antes. ¿Eso quiere decir que puede haber casos en jóvenes? ¿Puede haber casos de pronto en niños? Sí, efectivamente el Parkinson en realidad no tiene una edad, pero la frecuencia está entre los 50 años para adelante. Pero hay Parkinson de inicio temprano que se da entre los 20 a los 50 años, es de inicio temprano. Y Parkinson juvenil, que son en los menores de 20 años. ¿Y esta es una enfermedad que se hereda? Generalmente no es heredable, generalmente. El 90% es esporádico, o sea, no se sabe por qué se produce. ¿Es genético también? Es diferente decir genético que heredable. Claro. Pero sí hay factores multigenes que pueden estar asociados a que se presente la enfermedad. Se ha encontrado múltiples genes que pueden predisponer. Sin embargo, no todos son heredables. Solamente un 10% se considera que pueden serlo. Claro, ahora uno,
puede imaginar o observar estos síntomas de acuerdo a lo que nos ha descrito, pero dentro del cuerpo hay cosas que están pasando, ¿no? De hecho, en mi práctica como nutricionista, cuando he tenido pacientes con eso hay que cuidar mucho su alimentación porque interfiere con algunos medicamentos, y el estreñimiento, por ejemplo, es uno de los problemas que se presentan. Internamente, ¿qué está pasando con esta persona? Hay quienes pueden pensar que la capacidad intelectual se está afectando, por ejemplo. Exacto. Explíquenos un poquito eso. Mire, en realidad la deficiencia principal es de la dopamina, pero no solo de eso. Existen múltiples neurotransmisores que están deficientes en la enfermedad, pero el principal es la dopamina. Esto genera no solamente los síntomas motores descritos, sino también otros síntomas no motores como el estreñimiento que me mencionas, lo cual hace que sea más lento el tránsito. Así como nos lentifica los músculos, nos volvemos más lentos, el tránsito gastrointestinal también se vuelve más lento. Puede también alterar el sueño, esa deficiencia puede alterar también la emisión de la orina. Las personas con Parkinson empiezan a levantarse en la noche porque desean ir al baño en forma de urgencia, incluso las nicturias que son pues nocturnas, puede acarrear cambios en la piel, porque eso también, la dopamina también tiene receptores en la piel. Las personas se vuelven como que más sudorosos o más la piel más oleosa, más grasosa. Pueden también tener dificultades para sentir el olfato, los aromas. Claro, ahora teniendo en cuenta que digamos, la movilidad es lo que se ve afectado, hay movimientos naturales que nosotros tenemos y que no controlamos. Por ejemplo, uno cuando pasa un alimento, ¿no? El tragar un alimento, la palpitación de un corazón, por ejemplo. Entonces, hay otras cosas que también se pueden afectar seriamente. Sí. ¿Cómo se maneja esta enfermedad? ¿Cómo vive una persona con Parkinson? Tenemos que verlo al paciente en conjunto porque no todos presentan todo. Hay pacientes con Parkinson que no sufren estreñimiento. Hay pacientes con Parkinson que no tienen los síntomas, como te mencioné, de ansiedad, depresión, insomnio. Y también hay pacientes con Parkinson que no tienen alteraciones cognitivas. Muchos de los pacientes con Parkinson tienen la memoria perfectamente bien conservada, hasta que, bueno, pasan unos años y puede haber deterioro cognitivo, no necesariamente demencia. Eso puede ocurrir como que no. Las personas con Parkinson pueden tener problemas gastrointestinales, como te mencionaba, y hay que estar trabajando en conjunto con el nutricionista, en conjunto con el gastroenterólogo también muchas veces. Pueden tener problemas de deglución en etapas mucho más avanzadas, porque si eso lo tienen al inicio, en realidad pensaríamos más en los parkinsonismos, que como te comenté al inicio es otra cosa, que es muy parecido al Parkinson, pero es otra cosa. No suele ser usual, ellos generalmente pueden comer bien y se trata de manera con múltiples especialidades para poder tener al paciente compensado. Uh-huh. Entonces sí hay un tratamiento, pueden tener calidad de vida, se puede controlar la enfermedad y ellos seguir avanzando. El Parkinson en realidad no es mortal. Lo que pasa es de que hay que tener al paciente bien controlado. El paciente puede ir muy bien, incluso por ejemplo, la misma diabetes o la misma hipertensión tampoco son que tengan cura, y sin embargo el paciente, si lleva bien el tratamiento, el paciente va bastante bien en el tiempo. En el Parkinson igual, ellos pueden hacer su vida, trabajar por muchos años y estar independientes por muchos años si llevan el tratamiento correcto. No solo el tratamiento médico, sino todos los cuidados del estreñimiento, de dormir bien, de su estado de ánimo y de hacer la rehabilitación y los ejercicios físicos que en ellos es obligatorio. Y eso podría tener el avance del Parkinson. Y otra pregunta es, me imagino que también se necesita de un acompañamiento psicológico, ¿no? Sí, en lo que viene a ser el avance del Parkinson, no es que lo detenga, pero sí lo lentifica. En la última guía de Parkinson, lo que le da mucho peso es a la rehabilitación y al ejercicio. A veces es lo que menos queremos hacer porque muchas personas pues nunca lo han hecho, entonces claro, les resulta complicado hacerlo. Y a veces no te creen que una terapia física o que el ejercicio pueda ser tan valioso, pero en ellos es increíblemente valioso al mismo nivel que el tratamiento médico. Wow. Entonces eso sí ayuda a lentificar en cierta forma a que no progrese tan rápido. Si tenemos un paciente que solo toma pastillas versus uno que hace su terapia y sus ejercicios, hay una diferencia abismal en la progresión. ¿En qué termina el Parkinson? Realmente el paciente puede estar muy bien muchos años. Yo tengo pacientes con Parkinson de 20, 25 años de enfermedad. En realidad el paciente, si se cuida desde el principio, antes de que aparezcan las secuelas, va muy bien. Pero si es un paciente que ha dejado pasar mucho tiempo, ya va acarreando ciertas secuelas, ya no va a ser lo mismo. Claro.
Muy bien, bueno. Sí, muchísimas gracias, doctora, por habernos dado esta mirada de conocer un poquito más el tema del Parkinson y qué importante es recibir tratamiento, mantener el tratamiento, y lo que me pareció tan importante, el ejercicio físico es tan importante como el mismo medicamento. Ha sido la doctora Marcela Alvarado, neuróloga del Ministerio de Salud. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y rápidamente nos vamos a información desde Lambayeque. Rosa María Lora nos informa. Hola, ¿qué tal?